de hoy. Y pues hoy lo que tenemos, si ustedes pueden ver o si vieron la planificación, es hablar un poco sobre lógica matemática. Sin embargo, vamos a concluir el tema de teoría de conjuntos. Yo sé que según la planificación ya terminamos los temas, pero no las actividades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a tener 50 minutos para poder hacer la tarea número 4. La vamos a trabajar en clase. Si no diera tiempo de terminarla en clase, pues les quedaría igual de tarea y la pueden entregar hasta el miércoles. Entonces, la tarea número 4 está dentro de la clase 7 en Classroom. Ya la pueden ir a revisar. Entonces, por favor, descargan la tarea y la pueden empezar a trabajar. Si tuvieran duda con algún inciso, con algún ejercicio, me pueden comentar, ¿verdad? Y yo les voy ayudando. Entonces, vamos a tener estos 50 minutos para que ustedes puedan trabajar en la tarea. Si ustedes quieren, me pueden compartir pantalla de lo que van trabajando o pueden enviar evidencia a Classroom de lo que ustedes van trabajando y yo les puedo ir ayudando si se traban en alguna parte, ¿verdad? Esta tarea se van a dar cuenta que tiene tres partes, ¿verdad? Tal vez la última parte es la que es un poco más extensa, entonces la pueden comenzar en clase y si no la terminaron, pues igualmente les queda de tarea, pero sí es importante que la comiencen a trabajar y si tienen dudas en algún momento, pues me pregunten, ¿verdad? Entonces, desde ahorita ya está disponible la tarea en Classroom, donde dice clase 4 perdón, clase 7 dice tarea 4 la pueden descargar y comenzar a trabajar. Entonces, tenemos 50 minutos para trabajar y ya luego empezamos la clase correspondiente a la sesión 8. Igual cada cierto tiempo le puedo ir pidiendo evidencias de lo que están trabajando a cualquier persona, ¿verdad? Bien, ¿quiénes ya descargaron la tarea 4? ¿Quién ya descargó la tarea 4? ¿Todavía nadie? Lick, buenos días. ¿Sí? Fíjese, Lick, que yo tengo un problema que yo estoy desde mi teléfono y en estos momentos no tengo computadora así disponible porque tenemos una, pero mi hija está ahorita ya en clase también, entonces ahorita para mí es imposible descargar la tarea. Ah, la voy a compartir en pantalla, se las voy a dejar ahí y los que no tuvieran cómo descargarla, pues tienen que trabajar la mano, ¿verdad? Y la hacen desde mi pantalla, ¿verdad? Desde lo que yo voy a compartir. Ah, bueno, gracias, Lick. Muy bien. Gracias, Lick. Lic, Lic, buen día. Sí, buenos días. Disculpe, hay que enviarle la tarea, perdón. ¿Perdón? Hay que enviar la tarea como se ha hecho. Sí, si da chance a terminar, pues la envían hoy de una vez, ¿verdad? Y si no, tienen hasta el miércoles.
Ah, La, va. la intención es terminarla en clase y si no, pues adelantar lo que la mayoría de cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Licenciado, buen día. buenos días, dígame. Con una molestia. Ajá. Referente así a grandes rasgos, nos podría dar unos pincelazos. Y, perdón, donde dice en el inciso A, de está A menos B, unión, entre paréntesis C, y luego está A, ese triangulito, no recuerdo Ah, sí, qué cierto, perdón. significado tiene. Aquí me confundí, era menos. Ah, bueno, Diferencia, ¿verdad? Sí, porque el triangulito, ¿verdad, Liga? Es diferencia simétrica. Diferencia simétrica, pero no lo vimos. Ujú. Ajá. Ah, Diferencias. Sí, es diferencia simétrica, pero ese, ese tema no lo vimos en clase. Ahorita ustedes están viendo el Word, ¿verdad? Entonces es C diferencia A igual. Y este, el inciso C, ese producto cartesiano, ¿y se recuerdan? Ese sí lo vimos. Y el inciso D, por ejemplo, primero hacen la unión y luego es complemento, ¿verdad? Pero es complemento de todo, de la unión, digamos. Lick, disculpe, ¿Sí? ¿y se va a graficar o solo se hace la ejercitación Solo de del ejercitación, numeral no se uno? grafica. Se Ah, bueno, grafica solo en gracias. el caso de del segundo De la ejercicio, 2 porque en ese sí se necesita la gráfica para poder para poder... visualizar. Ajá, para poder resolver ahí. Ajá. Licenciado, disculpe, ¿cuál es producto cartesiano? El inciso C decía. El C, ajá, el C es producto cartesiano. Eh, podría ponerlo en pantalla. Oh, ahí está. Y o sea, lo de arriba es el conjunto, Correcto, los de pero arriba luego en son los esto, conjuntos. sí, en el inciso C, pero luego el inciso A del inciso C es la unión de la diferencia de A y la diferencia de A menos B y C menos A. Ah, O sea, es de los de arriba, ¿verdad? sí, correcto. Entonces, por ejemplo, el A lo trabajan a diferencia de B. ¿Cuál es el conjunto a diferencia de B? Lo escriben, por ejemplo, ¿verdad? Ahí hay un nuevo Y conjunto. elementos que están en A y que no están en B, ¿verdad? Correcto, correcto. Y luego, por ejemplo, C menos A, los que están en C que no están en A, ¿verdad? Y luego de esos dos conjuntos que sacaron, hacen la unión, ¿verdad? Así es como se trabajan este tipo de operaciones combinadas, digamos, con, con conjuntos. Sí, solamente para comprenderle. El número 1, la U es lo que está indicando la unión del abecedario, ¿verdad? Ok, que no le capto. Esta U, No, hasta arriba en el La conjunto U U no, es está el La pidiendo U conjunto. mayúscula, recuérdense que como es un conjunto, en ese caso es unión. el conjunto Ajá. universo, ¿sí? ¿Cuál es el Vamos a conjunto? hacer el abecedario. Ajá, ¿cuál es el conjunto universo? El abecedario, o sea, todas las letras, ¿verdad? Total. En este caso, Luego el inciso A, perdón, sí. ajá, el inciso A, esta U se las voy a cambiar por el signo de unión que está por acá. Aquí está, unión. Ah, pero me aparece igual. Sí, esta U
o si lo que parece como una U, es el signo de unión. Esta es una U mayúscula, ¿verdad? Ya le capté. O sea, Es una operación em, entre conjuntos, una U de sí, lo unión, de arriba, donde está U, A, B y C, solo los conjuntos, eh, son los conjuntos y lo que vamos a operar ya es lo que está abajo correcto. en los incisos con minúscula. Ajá, Así sí, es, ¿verdad? sí. Ajá. Y el inciso D es, ¿qué operación es? Disculpa, Esto licenciado. si se dan cuenta es una unión, ¿verdad? B unión A. Entonces, B unión A. Y luego aquí este palito tal vez no se mira tanto ahí. Si quieren lo puedo acercar. La apóstrofe, Ajá. Sí, correcto, gracias. El apóstrofe. Entonces, este es el complemento, ¿sí? ¿Se recuerdan? Vimos el complemento de un conjunto. Por eso también es el sí, conjunto ahí universo. estamos. Entonces, es el complemento de esa unión, ¿sí? De Sí, la unión B, unión A, ¿verdad? sí, ya le capté. Ah, Gracias, muy amable. muy bien. Ahí cualquier duda me pueden comentar. La intención es de que ustedes perdón, traten de terminarlo el, la tarea. Y voy a quedarme por el momento aquí. Si necesitan ustedes que yo baje para, para el segundo ejercicio, me avisan y yo bajo. Bien, cualquier duda voy a Buenos quedar aquí. días, ¿Sí? buenos días, licenciado. Mire, perdón, en la primera parte usted indicaba que solo en forma numerativa, pero ahí dice también en forma gráfica, omitimos forma gráfica. No, solo de forma numerativa, Bueno, gracias. ¿sí? Porque sería muy largo trabajar la gráfica en todos. Licenciado, muy buenos días. Licenciado, buenos días. Días. Solo con un cuestionamiento. ¿El trabajo se puede hacer en forma digital o? Sí, lo pueden hacer de forma digital o a mano. Bueno, gracias, Alex, muy amable. Bueno. Bueno, perdone, ¿podría enfocar el inicio de la tarea? Solo que no se ve hasta donde dice solo por PDF, solo documento PDF. Estas son las instrucciones generales. Exacto, esas quiero ver. Ah, muy bien. Gracias.
Lick, una pregunta. Sí, dígame. Ahí en el inciso C, en donde está el producto de A y B, Ajá. el orden no importa o como B está al inicio y ya después en ese orden tiene que hacerse En este caso la sería, agrupación de... sí, como recuerdes de cómo es el producto cartesiano, ¿verdad? Que son pares ordenados. Entonces, primero van los, eh, los elementos de B y luego los de A, ¿sí? Por ejemplo, para ponerles el primero sería, el primer par ordenado sería B, A, ¿verdad? O sea, B minúscula, A minúscula, ¿sí? Y así cada uno, ¿verdad? Sí, Sí, primero B, primero los de B, bueno. los de A. Lick, ¿Sí? y si se repiten, también son como son Sí, pares ordenados, no importa correcto. o... Como son pares ah, ordenados, se escriben igual, ¿verdad? entonces ahí se escriben los que salgan, ¿verdad, Lick? ¿Sí? Por ejemplo, se escribiría B, B, porque aunque sea el mismo Sí. elemento, pertenecen a distinto conjunto. Ah, ya, exacto. Ajá. Gracias, Lick. Bueno, Licenciado, Lick, buenos días. buenos días, dígame. Fíjese que casi no le escucho muy lejos. Dígame. Lick, una pregunta, disculpen. Perdón, casi no le escucho. Solo ahí se me surge. Es que ya realicé uno de los ejercicios y estaba viendo en el inciso A donde A menos B unión de C menos A. Esa es la diferencia, ¿verdad? A diferencia de B, después la Correcto. unión C diferencia de A, ¿va? Sí. Gracias, Lick. Lick, Lick. Dígame. Buenos días. Buenos días, dígame. Hey, disculpe la pregunta, ¿qué fue lo que dijo usted en A, en el inciso B, A unión B? La siguiente letra es intersección CELIC, disculpe, ¿o qué fue lo que dijo de join? No, la pregunta era sobre el inciso A, que si ambas eran diferencias, o sea, si era A diferencia B y C diferencia A. No, no, cuando una compañera ¿Perdón? cuando le preguntó una compañera Lick al principio, Ah, es que dice, ahí había una diferencia simétrica, pero ese fue un tema que no vimos, ¿verdad? Entonces es diferencia, no diferencia simétrica, pero hicimos el cambio y ahí está bien. bueno, sé que ahorita ya no aparece, o sea, es ahí donde tiene el cursor ahorita, es A unión Ajá, B, abajito, abajito, sí, no, correcto. abajito, abajito, abajito. Intersección C es ahí, Lick, disculpe. Intersección C, en el segundo sí, intersección C.
Eso, ahí, trabajo, ahí. Ah, ya. Gracias, Ajá. Lick, disculpe. Gracias. Bueno, Licenciado, disculpe, ¿sí? en el inciso B está A unión B. Colocamos los elementos de la unión de ambos conjuntos, Sí. pero luego fuera de paréntesis dice intersección C. Entonces, tenemos que colocar la unión y la intersección juntos. ¿A eso se refiere ahí? Ajá. Se refiere a que deben del conjunto nuevo que salió, ¿verdad? Que es la unión entre A y B, deben hacer con ese Ah, conjunto nuevo la intersección con C. ¿Qué elementos bueno, de ese conjunto nuevo se repiten en C, ¿verdad? eh, sí, pero me refiero a que primero hacemos la unión de A con B Ujú. y cerramos paréntesis. Y por ejemplo, abajo ya hacemos la intersección Sí, de ese nuevo conjunto con C. Así es, ¿verdad? sí, así No va es. junto C. Gracias, licenciado. Sí, bueno, Disculpe, solo que estamos ahí como que despertando, entonces se nos van algunas cosas que están vaya, no hay fáciles, problema. Ahí pero continúen. La intención es adelantar lo más que se pueda, ¿verdad? Sí, bueno, lo que me gustaría es que avanzáramos bastante, ¿verdad? Que llegaran por lo menos al 3, porque así si hay alguna duda, pues de una vez me tienen aquí para contestar, ¿verdad? Lick, disculpe una pregunta. Sí, dígame. En el inciso D, que es B unión A complemento, ya en el, digamos, en el complemento irían todos los elementos que no están en la unión, ¿verdad? ¿O cómo sería? Correcto. Todos los elementos que están en el universo, digamos, que no están en esa unión. Ok. Sí, para Sí, eso se toma porque en como cuenta. ahí empieza A, B, C, D, F, G, sí, Lick, como ahí empieza A, B, C, D, F, G, Ajá, ya el resto sería el que va en el complemento, ¿no? correcto. El Así resto es. sería el complemento. Ajá. El resto del abecedario, ¿verdad? Porque el conjunto universo es el abecedario. Ah, bien. Gracias. Ajá. Ajá, exacto. Gracias, Lick. Bueno, Licenciado, disculpe, ¿podría bajar su pantalla para ver el elemento?
Buenos días, licenciado. En el inciso D, donde está B, unión A, hay el apóstrofe, esa comita ahí, ¿cómo se leería? Eso se leería complemento de B unión A. Gracias. Muy bien. Buen día, licenciado, con una preguntita. Disculpe, en el numeral 2, solo vamos a escribir la cantidad de las preguntas ahí, ¿no? Sí, responder la cantidad, ¿verdad? Todas son de cantidades. Y está bien, Gracias. tienen que hacer, ahí sí tienen que hacer la parte gráfica, ¿verdad? Para que se visualice bien en la parte gráfica también las cantidades de cada pregunta. Gracias. Muy bien. Licenciado, buen día. Buenos días. Una pregunta en donde en el inciso A, por ejemplo, ahí digamos, después de hacer la diferencia de cada uno de ellos, se hace la unión, Ajá. pero ¿con qué letra se representa o se tienen que colocar las 4 letras? Sí. Sí, en este Por caso ejemplo, se coloca todo, ¿verdad? Y ya se representa de forma enumerativa. pero se puede separar con comas, por ejemplo, A, B, ¿Sí? unión C, A, ¿se podría así? Ah, con comas, no. No, en ¿No? este caso Así no. como tal y como Así está. como está ahí, ajá. Ah, Así es. bueno, A menos B y unión. O sea, ya el último paso de esas dos, digamos. Gracias, Ajá. licenciado. Disculpe, podría correr un poquito la pantalla. Regresarla más que todo. Perdón, casi no le escucho. Sí, podría regresar un poquito la pantalla. Regresar. Ahí está. Gracias. Bueno, En el producto cartesiano, disculpe, licenciado, ¿sí? vamos a anotar cada pareja en paréntesis, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, B, A, paréntesis, B, B, paréntesis, así, Sí, correcto, sí. pero sí todas en paréntesis. Todas. Cada pareja, me refiero a cada pareja, ¿verdad? Sí, cada pareja. O Sí, se cada pareja. puede fuera de paréntesis, no, ¿verdad? No. Todas Ah, dentro de bueno, paréntesis está bien. y esos paréntesis dentro de un corchete, ¿verdad? Sí, todo, al final, todas las parejas dentro de los corchetes. Ajá, Exacto. correcto, así es. Ahí está, gracias. Perdone, buen día. En el inciso D dice B unión A, pero no entiendo el apóstrofe.
Es complemento. Ah, gracias. Complemento. Licenciado, disculpe, ahí donde dice B por A en el inciso C, B por A, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Discúlpeme. Producto cartesiano. Ah, gracias. Bueno, Lick, disculpe, ¿puede subir su pantalla en el inciso 2 en adelante? Gracias.
Muy bien, lo vamos a dejar ahí por ahora. Igual tienen un poco de la semana para hacerlo, ¿verdad? La tarea se entrega el miércoles antes de las 11 de la noche, ¿de acuerdo? Entonces, pues la intención era que ustedes... Antes de las 12. Antes de las 11. Licenciado, buen día. Con una preguntita. ¿Sí? En el punto número 13, en el del cómic, ¿nos podría dar un ejemplo más o menos de cómo se podría realizar? ¿No? Sí, pues hay En el varias número páginas. 3. ¿Manda? En el número 3 le digo, perdone. Sí, sí. Pues hay varias páginas que donde ustedes pueden hacer un cómic, por ejemplo, lo pueden hacer en Canva, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí pueden realizar ustedes su cómic. ¿Qué es un cómic? Bueno, ahorita les voy a ejemplificar, permítanme. Bien. Entonces, por ejemplo, este sería el ejemplo de un cómic, ¿verdad? ¿Sí? Una secuencia de cuadros donde ustedes van a colocar alguna imagen y a veces los cómics, no, bueno, no siempre, tienen diálogos, ¿verdad? No siempre tienen diálogos, pero la mayoría sí, ¿verdad? Porque necesita comunicar algo, ¿sí? ¿Sí? Son cuadros básicamente de diálogos, incluso se pueden hacer en Word, ¿verdad? ¿Cuál es la intención? Que ustedes hagan un cómic sobre la teoría de conjuntos. Entonces, voy a regresar a Word. Este es solo un ejemplo base y rápido, ¿verdad? Para que ustedes comprendan más o menos cómo se puede hacer. Por ejemplo, puedo colocar 4 cuadros, ¿verdad? Aquí en tablas. De esta manera. Voy a colocar, por ejemplo, fondos claros, ¿verdad? Para que si ustedes escriben en negro, pues puedan ahí que se mire la letra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, por acá podrían ustedes colocar alguna imagen, ¿verdad? Algún niño o algún, no sé, algo, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Por ejemplo, yo colocaría un niño y colocaría aquí en formas, ¿verdad? Hay diferentes formas que uno puede colocar. Una nube, por ejemplo. Puede colocar también un cuadro, puede colocar alguna de estas dos, miren, que se utilizan mucho en los cómics. Estrellas, explosión y explosión. Por ejemplo, esta por acá, ¿verdad? Y ya le pueden ir colocando, si ustedes quieren algún mensaje, si ustedes quieren alguna expresión, si ustedes quieren, por ejemplo, alguna operación entre conjuntos, ¿verdad? Entonces, tienen la imagen del niño, tienen esta imagen y ya le pueden ir colocando, ¿verdad? Algún texto. Lo pueden hacer en Paint, lo pueden hacer en Canvas, pueden buscar alguna página específica para solo ir escribiendo el cómic, ¿de acuerdo? Pero en general es un cuadro, son cuadros de secuencias de diálogos, ¿verdad? O de acciones. Para enseñarles uno, o sea, o para hacerles diseñar uno, ¿verdad? Aquí necesita tiempo, ¿verdad? Que no tenemos, pero solo es un ejemplo así muy, muy general, ¿verdad? Que es son cuadros de acciones o cuadros de diálogos con una secuencia, ¿verdad? Yo lo que les recomiendo es, como les digo, pues ya sea que lo puedan hacer en Canva o que puedan buscar alguna página donde se pueda solo colocar, por ejemplo, lo que va a decir el cómic, ¿verdad? Que sí hay páginas para eso. Sí, en general eso sería, ¿verdad? Cuadros de diálogos o de acción.
Bien. Lick, disculpe. ¿Sí? y si pudiéramos analizar el número 4, perdón, el problema. ¿Cómo así? Sí, de eso le iba a decir precisamente. Ajá, ¿qué sí qué? Es que ahí nos surgen dudas para analizarlo, diría yo, el problema ahí del salón de clases de las 50 personas. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Del salón de clases. ¿De qué me están hablando? Del problema de los 50 estudiantes que les gusta el helado, en el Ajá. inciso C creo que es, en donde dice que a cuántos les gusta solo un helado, entonces ahí tengo una duda, tengo que sumar el inciso, conjunto A con el B, o ahí Ajá, me correcto. quedé. Sí, sí, así es. El Y inciso A luego con- el inciso B, a cuántos no le gusta el helado, los Ah, sobrantes que gustan lo que de los sobra, helados. ¿verdad? Bien. Voy a pasar entonces ya al tema del día Licenciado, de hoy. disculpe. ¿Sí? Ese problema que le estaban comentando los compañeros, solo para entenderlo un poquito mejor, es que está hablando de 50 personas y a 10 le gustan el helado de fresa. Pero ahí entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Se recuerdan de los problemas que vimos la semana pasada? Donde colocábamos los diagramas de Venn e íbamos colocando lo que... Ah, Ajá, sí, de forma gráfica, es que me estaba ahorita, mi sí. mente se fue a forma enumerativa, no, en forma Ah, no. gráfica, entonces sí se Sí, es la podría forma hacer como gráfica. Ahí que van intersecciones. colocando los números correspondientes y ya. Ah, sí, está fácil. Gracias, licenciado, muy amable. Muy bien. Bueno, voy a comenzar con la sesión del día de hoy, la Licenciado, clase disculpe, número vamos a 8. subir evidencia ahorita de esto, Lick, ¿Perdón? o que termine. ¿Vamos a No, subir evidencia de lo que estamos trabajando ahorita o hasta que lo terminemos? ¿cómo así? Perdón, ¿me puedes repetir la Lo que pregunta? estamos trabajando ahorita, Lick, si lo que estamos trabajando ahorita, lo que hicimos ahorita, lo vamos a subir porque yo eso le entendí desde hoy. No, O lo tienen que... vamos a subir ya cuando terminemos todo de una vez. Ajá, lo suben cuando terminen todo. La intención de lo que hicieron ahorita era adelantar la tarea, ¿verdad? Si la terminaban, pues la enviaban de una vez. Pero la intención era que pudieran avanzar. Ah, bueno, gracias, Lick, esa era la pregunta. Muy bien. Muy bien. Entonces, hoy vamos a tener la sesión o la clase número 8, ¿verdad? Y lo que vamos a aprender es sobre lógica matemática. Proposiciones simples, proposiciones compuestas, conectivos lógicos como conjunción, disyunción, condicional, bicondicional y negación. Sí, todavía no vamos a entrar a la tabla de verdad, pero es importante conocer estos conceptos, ¿verdad? Bien, entonces, por ejemplo, ¿qué sería para ustedes una proposición simple o cuál es la diferencia entre una proposición simple y una proposición compuesta? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia? Se enfocan en los enunciados. Lick, ¿cuál era la pregunta? Disculpe, solo que no le escuché. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre proposición simple y proposición compuesta? La proposición simple es, prácticamente es como una oración, y las proposiciones compuestas es la unión de las de dos o más proposiciones que se unen con los conectivos lógicos. Ajá, correcto. Así es. Bien, entonces, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es una proposición para empezar, verdad? Una proposición en matemática
es una oración que afirma algo, ¿verdad? Es una afirmación. Eso es una proposición. Y se diferencia con otras oraciones porque las otras oraciones que no son proposiciones no son una afirmación, ¿verdad? ¿Sí? Además de la proposición, tiene un valor de verdad. Por eso les digo yo que es una afirmación, porque puede tener un valor de verdad, ¿verdad? Es decir, que pueda ser verdadero o que pueda ser falso, ¿verdad? Y se puede argumentar sobre esa idea, ¿verdad? Por ejemplo, vean el primer enunciado simple. Dice, este mes voy a trabajar, ¿sí? Está afirmando que va a trabajar, claro, pero es un enunciado, ¿verdad? O sea, está diciendo voy a ir a trabajar, ¿sí? No es algo que podamos decir nosotros, ah, es verdadero, es falso, ¿verdad? Sino que solo lo está diciendo, ¿verdad? Bueno, pero la proposición dice, el trabajo es un derecho humano, afirmando que el trabajo es un derecho humano y que puede tener un valor de verdad, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, el trabajo, de acuerdo a los aspectos que se conocen en leyes, es un derecho humano, o sea que esta proposición es verdadera, ¿verdad? Le podemos asignar un valor, Licenciado, disculpe. ¿sí? ¿Será que está proyectando algo en la pantalla? Solo que yo solamente miro lo que es la agenda. No sé si Sí, captó no sé si algo nada no más lo el problema. observan, ¿Sí se logra ver, licenciado? Sí, se logra ver. ¿sí? Ah, Entonces aquí conmigo no está bien la señal. va, sí. Entonces, eso es una proposición simple, ¿verdad? Las características son es que es una afirmación, ¿verdad? Tiene o se le puede asignar un valor de verdad y se puede, digamos, asignar ese valor de verdad de acuerdo al contexto en el que esté la proposición. Y como decía el compañero, pues lo que nosotros tenemos acá como proposición simple es que nos da una sola idea, ¿verdad? O sea, provee una sola idea. A diferencia de lo que vamos a ver a continuación, que son las proposiciones compuestas, ¿verdad? Y que precisamente las proposiciones compuestas, como lo vamos a ver más adelante, es la combinación de proposiciones simples. Bien. Si se dan cuenta, las proposiciones simples no tienen que ser solo letras, puede ser alguna afirmación con números. Por ejemplo, que todo número positivo es mayor a 0, ¿sí? Esa es una proposición simple. ¿Están de acuerdo? Licenciado, una pregunta. Ajá, Lick, no sé si me escucha. sí, le escucho. Viva en, viva en Lima. Al parecer eso no es una proposición. Viva en Lima. ¿Quién vive en Lima? Esa es una, No interpreto. esa no es una proposición, es cierto. Es un No, es enunciado, una ¿verdad? proposición, ¿va? Sí, correcto. Es un enunciado. Es un enunciado, ¿sí? Recuerden, si no posee esas características de que em, se le puede asignar un valor de verdad, que ese valor de verdad puede ser probado, ¿verdad? Porque también tiene que ser probado, ¿verdad? Esas dos características principalmente, si no cumple con esas características, entonces no es una proposición, ¿sí? En este caso sería un enunciado. Bien. Entonces, una proposición compuesta. Dice, si el trabajo es un derecho, entonces el alimento mitiga el hambre. El caballo tiene piel oscura y Madrid es capital de España. Euler estudió matemáticas o pudo enseñarla. Entonces, si se dan cuenta, hay una proposición que, como bien decía el compañero también, está conectada, ¿verdad? A esa conexión o a esa letra o palabra que conecta o palabras que conectan
se le llama conectivo lógico. Y esos conectivos lógicos que después vamos a ver cómo se trabajan, también, bueno, es la característica principal de las proposiciones compuestas. Es decir, que algo, un enunciado, ¿verdad? En este caso, vamos a partir del enunciado. Un enunciado que se le puede asignar, perdón, un valor de verdad, que ese valor de verdad pueda ser probado y que tenga un conectivo lógico entre dos o más enunciados, a eso se le llama entonces proposiciones compuestas, ¿verdad? ¿Qué es un enunciado compuesto? Bueno, un enunciado compuesto es la combinación entre dos enunciados, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en el caso de las proposiciones compuestas, nosotros vamos a ver los conectivos lógicos y podemos separar esas conexiones, ¿verdad? O esas dos proposiciones, dos o más, esas proposiciones y podemos analizarlas individualmente, ¿verdad? Si cada una tiene un valor, o se le puede asignar un valor de verdad y ese valor de verdad puede ser probado en cada una, entonces ambas son proposiciones simples y ya combinadas, entonces son proposiciones compuestas, ¿verdad? ¿Cómo se combinan? A través de los conectivos lógicos. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda. Ahorita vamos a ver qué conectivos lógicos hay, pero en este caso solo es para que sepan que las proposiciones compuestas pues son la unión de proposiciones simples unidas por un conectivo lógico. Bien. Entonces, conectivos lógicos. ¿Cuáles son los conectivos lógicos? ¿Cómo se utilizan, verdad? Vamos a tomar el ejemplo que los conectivos lógicos hay, la mayoría se utilizan para combinar proposiciones, es decir, para hacer la conexión entre dos proposiciones. Y solo existe uno que se utiliza para una sola proposición, ¿sí? Y esta va a seguir siendo una proposición simple. En este caso es la negación, ¿sí? El conectivo es, perdón, la negación y su expresión en el lenguaje natural, es decir, cómo puede venir en el lenguaje natural, es un no. La negación de algo, ¿verdad? Tomando como base una proposición simple, la negación de esa proposición simple se puede escribir en lenguaje natural como no. Por ejemplo, si yo quisiera negar el enunciado que les comentaba como todos los números positivos son mayores a cero, entonces, ¿cómo creen ustedes que negaría eso y que tenga el mismo significado? ¿Cómo negaría esa, esa proposición y que tuviera el mismo significado? No todos, ¿cómo dijo el enunciado? Todos los números mayores a cero son positivos o todos los números positivos son mayores a cero. Pero a ti te lo contó. No todos los números mayores a cero son positivos. ¿Y eso será cierto? Eso sería falso. Sería falso, ¿verdad? Pero yo quiero que tenga el mismo significado. Ah, que sea verdadero. Ajá, que sea verdadera. ¿Cómo lo podría decir entonces? Con la negación.
Sí, parece que hay un micrófono encendido y no mucho se... ¿Manda? Creo que hay un micrófono encendido, entonces no mucho le hemos captado lo que usted nos estaba explicando. Ahí está, perdón. Entonces, por ejemplo, ¿cómo llegaríamos a la conclusión de que todos los números positivos son mayores a 0 con una negación? ¿Cómo creen ustedes? Licenciado, ¿Sí? siempre una va a ser negativa, una va a ser falsa. No puede ser las dos positivas, ¿va? Una la vamos a negar, aunque en realidad no es así, va a ser falsa la otra, ¿va? Esta es la que acaba de decir, es positiva. Esa es verdadera, pero la otra va a ser negativa, entonces quiere decir que va a ser falsa, ¿va? Por ejemplo, existe eso, ¿verdad? Existe esa característica de la negación, que cuando nosotros negamos algo que está afirmativo, es negativo. Pero ¿cómo negamos algo, sí, que está afirmativo? Perdón, ¿cómo hacemos el enunciado negativo de esa afirmación y que siga siendo afirmativa? Bueno, se los voy a escribir aquí en... Por ejemplo, uy, perdón. Los voy a compartir aquí en la tarea 4, solo es para que ustedes vean el ejemplo, ¿verdad? Ya vamos a ver vamos a profundizar más en ese tema de la otra semana, pero, por ejemplo, yo dije, todo número positivo es mayor que 0, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la negación? ¿Sí? Todo, para que siga teniendo el mismo significado, ¿verdad? Perdón, aquí número con tilde. Un número menor que 0 no es positivo, ¿no? Correcto. Todo número positivo no es menor que, ¿verdad? No es menor que 0. Entonces ya se dieron cuenta del cambio, ¿verdad? Para que siga teniendo el mismo significado, se cambia esto, ¿verdad? O sea, se niega, ¿sí? Pero se cambia la operación, digamos, ¿verdad? En este caso, ¿sí? O la comparación, porque mayor o menor es una comparación. Ya después vienen operaciones incluidas ahí cuando se habla de inecuaciones o cuando se habla de funciones con inecuaciones, pero en este caso solo es una comparación, ¿verdad? Entonces, no es menor que 0, y esto es cierto, ¿verdad? Porque todos los positivos no son menores a 0, son mayores, ¿sí? Entonces, es una negación que tiene el mismo significado, pero para eso entonces tuvimos que cambiar también la comparación, ¿sí? Entonces, vean que lo que yo quiero demostrar es que hay negaciones, ¿sí? Que pueden ser afirmativas. No todas las negaciones son falsas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Dependiendo de lo que nosotros estemos analizando. ¿Estamos? No todas las negaciones son falsas siempre. ¿Y esos símbolos, licenciado, en dónde es que van? Estos, Ujú. los vamos a ver Sí. en la siguiente clase, pero se los adelanto porque pueden estar incluidos en el enunciado. Por ejemplo, yo a este enunciado le llamo enunciado P, ¿sí? Minúscula, todas van con minúscula. Y a este le llamo enunciado Q. Yo sé que ustedes los han visto en la tabla de verdad, y entonces eso significa, ¿verdad? El enunciado P y el enunciado, perdón, la proposición. Proposición P y proposición Q. Entonces aquí es donde se escribe eso, ¿verdad? No se logra ver, licenciado, perdón. Perdón, sí es cierto, no estoy compartiéndola ahí. Perdón. Tiene razón, gracias. Entonces, aquí, ¿verdad? Enunciado P
y enunciado Q. Antes de P puede ir ese signo, ¿verdad? Creo que está por acá. ¿Verdad? Esta negación de P o negación de Q, ¿verdad? En cualquiera de los dos casos. Pero eso es lo que se hace, ¿verdad? Se le da el nombre a un enunciado P, Q, se comienza casi siempre por P, por la palabra proposición, ¿verdad? Y luego se sigue adelante con el abecedario, todas las letras en minúsculas. Por ejemplo, si hay 5 enunciados, sería P, Q, R, S, T, ¿verdad? Los enunciados P, Q, R, S y T. Y cada uno, si uno quiere hacer una, digamos, una composición, ¿verdad? O una negación, se le va asignando el símbolo que tiene cada uno de los conectivos lógicos. ¿Sí? En el caso de la negación, sería cualquiera de estos dos. Incluso en algunos, casos se escribe menos, ¿verdad? Como símbolo alternativo. Bien, luego está la conjunción y a partir de acá ya tenemos, Gracias. bueno, a partir de acá ya tenemos los conectivos lógicos que involucran a dos proposiciones, ¿verdad? Dos o más. Por ejemplo, la conjunción. La conjunción en la expresión en el lenguaje natural es y, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes para hacer las tareas, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes pueden decir, si realizo la tarea de matemática, por ejemplo, y la tarea de sistematización, voy a tener un buen punteo conmigo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Esa es una proposición compuesta, ¿verdad? Está conjugando dos proposiciones, dos acciones en este caso, y las está conjugando con la letra I. Bueno, con la letra Y, perdón. Entonces el ejemplo dice, está lloviendo y está nublado. ¿Sí? Y se denota con este símbolo, que se podría decir que es una V invertida. Luego la conjunción, bueno, la I implica que dos acciones están sucediendo en el mismo momento, ¿verdad? O en el mismo espacio temporal. ¿De acuerdo? Implica que las dos suceden. La disyunción en la expresión en el lenguaje natural es o. Y el ejemplo dice, está lloviendo o está soleado. Ahora, la o, a diferencia de la disyunción, a diferencia de la conjunción, es que la conjunción involucra que las dos acciones están sucediendo en el mismo espacio temporal. En el caso de la disyunción, no. En el caso de la disyunción, una sucede y la otra no sucede, ¿verdad? O sea, está lloviendo o está soleado. No puede suceder las dos. En este caso, ¿verdad? Porque en el caso de la vida real, sí puede suceder las dos, ¿verdad? Porque han visto ustedes que está como brisando y todavía hay sol. Y es muchas veces cuando se dan los arcoíris, ¿verdad? Entonces, pero en este caso dice o está lloviendo o está soleado. Eso quiere decir que está sucediendo una de las dos en ese mismo espacio temporal. ¿Sí? Se denota con una V, ¿verdad? Y no tiene símbolos alternativos. Luego está la condicional. No, no vamos a ver las dos últimas, solo estas dos. Pero la condicional es sí, entonces. Y el ejemplo dice, si está soleado, entonces es de día. Entonces, el sí entonces es si sucede algo, o sea, una proposición, entonces sucede otra cosa, otra proposición. O sea, están combinando dos proposiciones, pero en este caso, y a diferencia de las demás, que solo separan con letras, esta sí separa con enunciados, ¿verdad? Entonces,
el primer enunciado es afirmativo y el segundo enunciado sucede a consecuencia del primero, ¿sí? Entonces, en este caso, en el caso de la condición, ¿sí? De la condicional, la segunda proposición sucede si la primera proposición sucede, ¿verdad? O en casos de lógica, la segunda es afirmativa si la primera es afirmativa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso sería, si el sol está soleado, entonces es de día. Si el sol no estuviera soleado, entonces no sería de día, ¿verdad? Para que siga siendo verdadera. El símbolo que se utiliza es una flecha, ¿verdad? En dirección hacia la derecha, ¿sí? Siempre. La flecha en dirección hacia la derecha. Y luego está la bicondicional. Es sí y solo sí. Este sí y solo sí es un enunciado que también, al igual que como lo vimos en la conjunción y en la disyunción, está o se da entre proposiciones, es decir, proposición, sí y solo sí, otra proposición, ¿de acuerdo? Entonces dice el ejemplo, está nublado, sí y solo sí hay nubes visibles. Entonces, para este caso, nos da una proposición que nosotros entendemos para este ejemplo nada más, ¿verdad? Para este ejemplo que es afirmativa, ¿verdad? Está nublado. Y para esto se tiene que cumplir una condición que tiene que ser verdadera, ¿verdad? Para que lo anterior sea verdadero. Entonces, está nublado, sí, solo sí, hay nubes visibles. Eso quiere decir que si hay nubes visibles, va a estar nublado, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la condicional y la bicondicional? La condicional, la primera pasa y entonces pasa la segunda, ¿verdad? ¿Sí? A consecuencia de una, pasa la otra. A consecuencia de la primera, pasa la segunda proposición. En el caso de la bicondicional, ambas se condicionan entre ellas. Es decir, la segunda se da si se da la primera proposición y la primera proposición se da si la segunda proposición se da. O sea que ambas tienen que ser verdaderas entre ellas, ¿verdad? Para que sea una bicondicional. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. El símbolo para este conectivo lógico es una doble flecha, ¿verdad? Apuntando tanto hacia la derecha como a la izquierda. Y solo como aporte extra, digamos, solo como aporte extra, tenemos la negación conjunta y la disyunción excluyente. La negación conjunta es la negación de todo el condicional, ¿sí? Y se escribe como ni está soleado ni está nublado, ¿sí? O en el caso de la condición, de la condicional, es ni está soleado ni es de día, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y en la disyunción excluyente es o bien o bien. Y es donde puede suceder cualquiera de las dos, ¿verdad? Pero no las dos al mismo tiempo. ¿Sí? En la disyunción excluyente. Bien. Eso solo como aporte extra, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna duda con respecto a qué es proposición simple, qué es proposición compuesta, qué son los conectivos lógicos.
Va a volver a retomar el tema del otro sábado del ICSI, porque tengo algunas dudas ahí. ¿Qué dudas tiene? Como que va muy rapidito. Ah, dígame, ¿qué dudas tiene? Ya en la práctica, tengo cuando da las proposiciones con los colectivos, ahí es donde Ajá. siempre me con. Dígame, ¿cuál es la duda? Cuando va formando, por ejemplo, en el primer ejercicio que hizo del cambio de una proposición pueda convertirse en negativa. Ajá. Todo esto ya en la práctica, pues ya yo he estado tomando notas, pero ya en la práctica es donde de repente yo me confundo. Ah, sí. Sobre tablas de verdad y prácticas sobre eso, sí lo vamos a ver la otra semana. Ahorita solo es la parte como teórica, ¿sí? La parte de ejercitación ya es la siguiente semana. ¿No? Si tuvieran alguna duda con conceptos, me pueden decir. La otra semana tenemos ya la parte práctica. Bien, no sé si tienen alguna duda sobre la parte teórica. Muy bien, si no es así, entonces les voy a pedir que activen su cámara para tomar la respectiva fotografía. Licenciado, Y sí, disculpe, solo tengo una duda con respecto a la tarea que nos dejó, ajá, la que estábamos realizando. En el ejercicio donde dice en un salón de clases de 50 personas, pues ahí tenemos que hacer el diagrama de Venn. ajá. Pero mi pregunta es si por ejemplo, usted necesita, bueno, ahí no especifica, creo que no, ¿verdad? Necesita que coloquemos nombres de personas o solo, por ejemplo, en el conjunto A se anotaría 10 Ya si no personas. está ahí arriba, Sí, algo siento que esté mal. Señor Carmen, disculpe, podría desactivar su micro. Sí, es que aquí en mi casa tenemos problemas de luz y estoy corriendo por eso. No tenga pena, Carmencita. gracias. Entonces, le decía de que si usted necesita ahí que le coloquemos solo a 10 personas les gusta el helado de fresa o con nombres. No, 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 solo la cantidad. A tantas personas les gusta el helado tal. A tantas personas les gustan los dos helados. A tantas personas, pero solo los números. Ujú. Ajá. Solo números, no a tantas personas. Solo, No. solo números. Ah, bueno. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces ahora sí, si pueden activar su cámara un momento para tomar la respectiva fotografía. Y después de tomar la fotografía, les voy a compartir el link de la asistencia para que puedan firmar de una vez. Muy bien. Ahí está, ya pueden apagar su cámara si lo desean. Gracias. Bien, les comparto entonces al chat el link de la asistencia para que puedan ir a firmar. Bueno, para que puedan anotar los datos, ¿verdad? Ahí está, ya lo envié. No sé si todos lo pueden ver. Licenciado, con una molestia, Sí, disculpe. ¿Puede sí darme un sí lo poquito de observan. chance, disculpe? Viera que yo activando mi cámara estaba cuando usted dijo que ya la había tomado. ¿No? Lick, no sé si me escuchó, dijera. No sé si ya lo observan. Ah, no, no, ahorita ya la volví a apagar, pero cuando la encendí usted dijo que ya la había tomado.
Ya le Muy bien. Muy bien, gracias. Bueno, entonces ahí pueden llenar la asistencia y nos vemos entonces para sistematización a las 11 de la mañana. Tienen ahorita entonces tiempo para ir a comer, así que buen provecho y nos vemos a las 11.